Bueno, pues pasamos al punto 4 del tema, que trata sobre el espectro electromagnético. Quiero que sepáis que el espectro electromagnético es esto, que es donde aparecen las ondas electromagnéticas clasificadas en función de la longitud de onda o la frecuencia. Quiero que sepáis que en este sentido del espectro electromagnético, la frecuencia de la onda aumenta y con ello su energía, ya que la energía se puede calcular como h por la frecuencia. Y como la longitud de onda se puede calcular como c partido por f, vemos que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Luego, si en este sentido la frecuencia aumenta, en este sentido la longitud de onda disminuye. Otra cosa importante es que sepáis que las ondas se clasifican en no ionizantes y ionizantes. No ionizantes son las ondas de radio, microondas, infrarrojo y luz visible. O sea, hasta aquí las ondas de radio, televisión, microondas, infrarrojo y esta pequeña zona que es la que caracteriza al visible, que son las únicas ondas electromagnéticas de este rango que nuestro ojo puede captar. Pues hasta aquí, hasta el visible, estas son las ondas no ionizantes y a partir de aquí que tenemos ultravioleta, rayo X y rayo gamma son las ionizantes. ¿Qué más? Fijaros que, como he dicho, estas son las de menor frecuencia, las de esta zona, y la frecuencia va aumentando en este sentido. Y de hecho lo vemos porque vemos que aquí, si yo considero, por ejemplo, que esta franja de aquí es un segundo, pues veo que solo hay una onda, mientras que si aquí cojo un segundo, veo que hay a lo mejor 4 o 5 ondas. Luego, como acordaros que la frecuencia es el número de ondas por segundo, pues en este sentido aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda, porque acordaros que la longitud de onda, que es la distancia entre dos vientres consecutivos, aquí obtengo todo esto y aquí fijaros qué chiquitilla es la longitud de onda. ¿Vale? Bueno, pues empezamos, vamos a ver lo más importante de cada una de las ondas. Como he dicho, la radiación no ionizante son las que emiten los cuerpos menos energéticos, acabo de decir que son las que menos energía transportan, y me dice aquí que son ondas electromagnéticas de baja energía, baja frecuencia y alta longitud de onda. Una cosilla que se me ha olvidado decir, fijaros, como la longitud de onda de las ondas de radio y televisión son tan grandes, pues esto va a ser que eh, puedan pasar por lo alto de los edificios y de las cosas, y por eso las ondas de radio y televisión pues se propagan fácilmente, mientras que a las demás ondas le va a costar más trabajo. Cuanto más pequeña es su longitud de onda, pues tiene que pasar por orificios más pequeños, acorde a la longitud de onda. Bueno, me dice que las ondas no ionizantes no son capaces de arrancar los electrones de los átomos de la materia sobre la que inciden. Eso va a hacer que no produzca mucho daño. Vamos a comenzar estudiando las ondas de radio. Las ondas de radio, fijaros, me dice que se originan en circuitos eléctricos oscilantes, pero de baja frecuencia. La longitud de onda de esta onda está comprendida entre 100 kilómetros y 100 micrómetros. Hemos dicho que por eso pueden salvar o pasar fácilmente por los edificios, porque fijaros que la longitud de onda es muy grande. Bueno, va desde los 100 kilómetros hasta esto que ya es más pequeño. Hemos dicho que son las radiaciones menos energéticas, si tienen menos energía, tienen menos frecuencia y mayor longitud de onda. De forma general, quiero que sepáis que se originan en los relámpagos, aunque nosotros conocemos más las ondas que se generan de manera artificial, como son las de radio, las de televisión, las de los radares, las de los satélites de comunicaciones. Pasamos a continuación a la radiación microondas, que es la que tiene un poquito de más frecuencia o un poquito más de energía que las ondas de radio. Quiero que sepáis que estas se originan en circuitos eléctricos oscilantes, pero de alta frecuencia. Ahora, el rango de longitudes de onda va a estar comprendido entre los 10 milímetros y 1 metro, y las aplicaciones, una de las aplicaciones más conocidas es la de los hornos microondas, que generan esta radiación que, si bien no es ionizante, o sea, no tiene mucha energía y no va a ser capaz de arrancar los electrones de los átomos y por tanto alterar el material genético, pero van a hacer vibrar las moléculas de agua presentes en los alimentos, de manera que al vibrar las moléculas, por el rozamiento, se van calentando los alimentos.
Así, acordaros que además cuando estudiamos la teoría cinética, que al aumentar el movimiento aumentaba la energía, en este caso cinética, y de esa manera es como surge el calor. Dice, en la actualidad el empleo de sistemas de microondas es importantísimo y sus aplicaciones incluyen el control del tráfico aéreo, la navegación marítima, el control de misiles, de aviación, telecomunicaciones, etcétera. O sea que aunque nosotros la aplicación que más conocemos es la del horno microondas, que sepáis que se utilizan también en todas estas cosas que hemos nombrado. Vale, pasamos ahora a continuación. La onda que posee un poquito más de energía que las microondas es la radiación infrarroja. Quiero que sepáis que la radiación infrarroja se origina a través de la radiación térmica de los cuerpos. O sea, los cuerpos simplemente por el hecho de poseer calor emiten este tipo de radiación, aunque nuestro ojo evidentemente no la ve. También es no ionizante y el rango de longitud de onda ahora está entre los 15.000 nanómetros y los 760-780 nanómetros, dice, limitando así con el color rojo de la luz visible, ¿vale? O sea, la luz visible roja es lo que tiene por encima, de ahí que se le conozca con el nombre de infrarrojo. Y entre sus aplicaciones más importantes, pues tenemos los equipos de visión nocturna, que lo que hacen es que detectan a los cuerpos y se ven de distintos colores en función de su temperatura. También aparecen en los mandos a distancia, en los cables de fibra óptica y en los telescopios de infrarrojos. En los mandos a distancia, algo que debéis saber es que si yo miro el mando a distancia y aprieto un botón, yo no veo la radiación infrarroja porque hemos dicho que el ojo humano solo capta las ondas comprendidas en la zona del visible. Pero si cojo el móvil y por la cámara del móvil, ¿vale? Lo pongo como si fuera a echar una foto y ahora aprieto el mando de la televisión, pues voy a ver que sí se ve la radiación infrarroja. ¿Qué más? Pasamos ahora a la luz visible, que es el último tipo de radiación no ionizante. ¿Cómo se origina la luz visible? Pues la luz visible la origina el Sol, emite luz visible, pero se origina principalmente por las transiciones electrónicas dentro del átomo. Acordaros cuando yo expliqué la evolución de los modelos atómicos, al pasar del modelo de Rutherford al modelo de Bohr, acordaros que el átomo pasa de tener una capa única a estar formado por varios subniveles. ¿Y cómo es como descubren que existen esos niveles? Por las transiciones electrónicas de los átomos. ¿Y cómo descubren que se produce la transición electrónica? Pues gracias a que los electrones al saltar de un nivel superior a otro inferior, como emiten energía, esa energía la emiten en forma de luz de distintos colores, y en función de la luz, el color que tenga, pues le corresponde un valor de energía. ¿Por qué? Porque acordaros que la energía, hemos dicho al principio, que se podía calcular como H por F, y la F es C partido por lambda. Luego, en función del color, a cada color le corresponde una energía y puedo sacar la longitud de onda o la frecuencia de la radiación que emite. Pero que sepáis que cada color, evidentemente, tiene un valor característico de frecuencia y de longitud de onda. De todas maneras, ahora vamos a ver entre qué gama se mueven los distintos colores. Ya he dicho antes entonces que el espectro visible es una franja muy pequeña y es la única franja del espectro electromagnético que nuestros ojos son capaces de captar. Te dice que el color es luz y la luz es básicamente ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio y que llegan a nuestros ojos. Hemos dicho entonces que el espectro visible se mueve en este sentido, o sea, de menor energía a mayor energía. Empieza por el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Pues en este sentido aumenta la frecuencia y con ello la energía. Y de manera general podemos decir que cada uno de los colores está asociado, como he dicho, a una longitud de onda o una frecuencia. El rojo se corresponde con la zona entre los 700 nanómetros y los 600. El amarillo entre los 600 y los 500. El azul entre los 500 y los 400. Y la gama de los 400 le corresponde al violeta. Y ya por encima tendríamos el ultravioleta, que ya pasa a ser radiación ionizante. O sea, ya sí va a producir cambios en los átomos y con ello en el material genético, y empieza a ser un poco dañina. El ultravioleta muy poquilla.
Bueno, aquí tenemos, como ya he dicho, el espectro, otra fotillo del espectro electromagnético, donde empezamos por las ondas de radio, después y televisión, ¿vale? Después microondas, infrarrojos, esta zona muy chiquitina que es la del visible, ultravioleta, rayos gamma y rayos, bueno, los rayos X me lo he saltado, rayos gamma y rayos cósmicos que son los más malos de todos. Fijaros que si yo me voy al espacio y no tuviera algo para protegerme, pues moriría rápidamente porque los rayos cósmicos destruirían mi ADN de las moléculas y entonces pues al destruir el ADN no se pueden reproducir la célula y moriría, pues no te voy a decir al instante, pero en una hora moriría. Bueno, pues ahora ya pasamos a la radiación ionizante y de esta es importante que se sepa que aunque se produce un pequeño salto en el espectro, pero se produce un gran salto en las implicaciones, ya que pasamos a las radiaciones que tienen una longitud de onda más pequeña y por ello van a ser capaces de interaccionar con la materia y de arrancar los electrones de la materia sobre la que inciden. Por su efecto ionizante, estas ondas electromagnéticas tienen la capacidad de alterar químicamente nuestras moléculas, incluido el ADN. Y por ello, pues, se van a considerar muy peligrosas y cancerígenas. Son las responsables de muchos de los cánceres. Y van desde la radiación ultravioleta, que es la menos dañina, a los rayos X y los rayos gamma. Empezamos por la ultravioleta, que es la menos dañina. Quiero que sepáis que la radiación ultravioleta se origina por descarga eléctrica en gases y, sobre todo, la más conocida es que la produce el Sol. Quiero que sepáis que su longitud de onda va a oscilar entre los 320 nanómetros y los 10 nanómetros. Es la radiación que va después del violeta del espectro visible, como ya he dicho, de ahí que se conozca como ultravioleta porque está por encima del violeta, y la frontera superior es los rayos X. Nuestros ojos evidentemente no pueden percibirla y es parte importante de los rayos solares. Y aunque esté en el límite entre la radiación no ionizante e ionizante, produce efectos en la salud humana. Tenemos, quiero que sepáis, tres tipos de radiación ultravioleta: ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Aquí tenéis algunas de las características de cada una de ellas, pero quiero que sepáis que ultravioleta C, que es la más dañina, es la que es absorbida casi completamente por la atmósfera, de ahí la importancia de la capa de ozono, porque es prácticamente donde se retiene casi todo. Y ultravioleta A es la menos dañina, que es la responsable del bronceado de la piel, y ultravioleta B ya empieza a ser un poco peor. Te dice aquí, por ejemplo, que es responsable de las quemaduras de la piel. También está muy vinculada a los tipos de cánceres de piel, ya que daña el ADN de la piel. Y que sepáis que si yo no me echo protección solar, pues este tipo de radiación, la ultravioleta B, pues tarda unos 15 minutos en quemarme la piel. Aquí tenéis de todas maneras para que leáis y os entretengáis un poquillo y lo leáis detenidamente, ¿vale? Las consecuencias, más datos sobre la radiación ultravioleta. Y luego quiero aquí, que esto sea importante, que dice, es una radiación altamente mutagénica, o sea, que produce mutaciones, pues ya que altera el material genética, y sobre todo provoca en los seres humanos pues, daños en la piel. Aún así, en cantidades pequeñas, pues es la responsable del bronceado de la piel, que queda muy bien en verano, y dice, por sus efectos biológicos, se utiliza como agente de esterilización en la leche, ya que eliminan los microorganismos sin dejar residuos químicos. Vale, pues pasamos ahora a los rayos X. ¿Y qué es lo importante de los rayos X? Pues de los rayos X lo importante es que se origina debido a los choques de los electrones de alta energía con átomos metálicos y eso es lo que va a provocar su desaceleración. Aunque fuentes naturales de rayos X son el radón y los rayos cósmicos. Otra cosa es que su longitud de onda va a ser más pequeña y va a oscilar entre los 10 nanómetros y los 0,01 nanómetros. Y por su baja longitud de onda, pues atraviesan la materia gracias a su poder penetrante. A diferencia de la radiación gamma, surge de fenómenos extranucleares, es decir, que sucede fuera del núcleo del átomo, que tienen lugar
a nivel de la órbita electrónica. Son esenciales en la radiografía, ya que a mí me suenan los rayos X sobre todo de la radiografía. Dice, por ejemplo, si yo me he roto un brazo y necesito que me hagan una radiografía, pues lo que hago es que colocan el brazo delante de la fuente de rayos X y detrás tengo un detector. Cuando se enciende la máquina, pues nos dice que los rayos X viajan a través del cuerpo y son absorbidos en diferentes cantidades según el tejido el que atraviesen. Los huesos absorben muy rápidamente los rayos X debido al calcio que poseen. Por eso, las estructuras óseas pues, van a aparecer más blancas en la radiografía. En cambio, dice, los rayos X viajan más fácilmente a través de tejidos menos densos radiológicamente, como la grasa, los músculos y las cavidades llenas de aire, como los pulmones. Por eso, estas estructuras van a aparecer en la radiografía en tonos grises. Y poco más, de esta manera se obtiene la radiografía. Y ya por último, los rayos gamma, quiero que sepáis que se originan en las emisiones nucleares radiactivas y los rayos gamma son evidentemente los más energéticos, ya que son las ondas que poseen mayor frecuencia y por tanto mayor energía y menor longitud de onda. Dice, se trata de la radiación ionizante con una longitud de onda más pequeña, tan pequeña que se encuentra por debajo de los 0,01 nanómetros, que sepáis que surge siempre en fenómenos nucleares por desexcitación de un protón o un neutrón. Los eventos astrofísicos de gran violencia, como las supernovas que se producen en las estrellas, ¿vale? Cuando explotan las estrellas, emiten esta forma de radiación gamma. Por suerte, a nosotros nos llega, ¿por qué? Porque la atmósfera terrestre absorbe casi completamente esta radiación. Sin embargo, en el ámbito clínico se usa esta radiación para procesos de diagnóstico y, por irónico que parezca, pues en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Para eso tiene sus beneficios. Y aquí quiero que sepáis que cliqueando aquí, pues me voy a un vídeo donde hay un muchacho muy apañado que me explica casi toda la radiación y me va diciendo curiosidades de cada una de las ondas electromagnéticas.